Buenos días, mi nombre es Hugo Luis Serrano Núñez, soy registrador público de la zona registral número 9C de Lima. El día de hoy voy a tocar en este primer módulo los aspectos generales de la persona jurídica y la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles. Muy bien, entonces en esta primera sesión vamos a ver estos aspectos que tienen que ver con la teoría de la persona jurídica para llegar finalmente a lo que es estos aspectos más importantes de lo que es la persona jurídica societaria. Muy bien, con relación a lo que es la persona jurídica como marco general, habría que señalar, por ejemplo, que la doctrina nacional nos señala que la persona jurídica o colectiva es una organización de personas naturales o jurídicas que se agrupan en la búsqueda de un fin valioso, lucrativo o no lucrativo, y que cumple con la formalidad establecida por el ordenamiento jurídico para su creación, que puede ser mediante una inscripción, mediante la inscripción en registros públicos o a través de la ley, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esta definición de Juan Espinosa Espinosa, profesor sanmarquino, profesor peruano, en el sentido de señalar estos tres aspectos fundamentales de la definición de persona jurídica que son tomadas desde una visión tridimensional de persona jurídica según el maestro Carlos Fernández Cesarego. ¿Cuál es esa visión tridimensional de la definición de persona jurídica según Carlos Fernández Cesarego? Que la persona jurídica es una organización de personas que se agrupa en la búsqueda de un fin valioso y que cumple con la formalidad de la inscripción en el registro. Entonces, en esta definición tenemos tres aspectos fundamentales que regulan, que marcan la pauta de lo que es una persona jurídica según la teoría tridimensional del derecho. Acuérdense que Carlos Fernández Cesarego fue uno de los creadores o primeros que el año 1947, en su tesis para optar el grado de bachiller, presentó esto, sustentando la teoría tridimensional de derecho desde estos tres puntos de vista. Miguel Real en el Brasil, 4 o 5 años después, publicó también sin que ellos se hayan juntado o hayan sabido uno de otro, ¿no? Entonces, conducta humana intersubjetiva, es decir, esa organización de personas naturales o jurídicas. Y esta conducta humana intersubjetiva, que es la dimensión humana presente en todas y cada una de las personas colectivas. El segundo elemento son los valores jurídicos, ¿no? Ese fin valioso. Qué duda cabe que una persona, en conjunto con otras, unidas con otras, buscarán y querrán lograr el cumplimiento de sus fines y objetivos. Es decir, la necesidad del hombre para compartir con otros ciertas experiencias que, como es natural, no podría realizarlas en forma aislada. El hombre compartirá determinados fines valiosos, lucrativos o no lucrativos. Y finalmente, el aspecto normativo de normas jurídicas. Es decir, con la formalidad de la inscripción registral, según nuestro Código Civil, la persona jurídica colectiva se convierte en un centro unitario ideal de referencia de situaciones jurídicas de imputación de deberes y derechos. Acuérdense que con la inscripción registral se es persona jurídica. Nuestro Código Civil establece pues solamente 4 sujetos de derecho reconocidos: el que está por nacer o nasciturus, la persona natural, la persona jurídica y la organización de personas no inscritas. Entonces son 4 categorías que nuestro sistema jurídico establece, y en el caso de la persona jurídica, se es persona jurídica recién y solo a partir de la inscripción registral. Si queremos hacer una comparación, ¿no? Una comparación entre lo que es una persona jurídica no lucrativa versus una persona jurídica lucrativa, obviamente
La primera diferencia trascendental tendría que ser pues que una busca fines no lucrativos y la otra persigue fines lucrativos. Y simplemente habría que ponernos a pensar en ese grupo de personas jurídicas que están reguladas, por ejemplo, por el Código Civil, ¿no? Las denominadas personas jurídicas no lucrativas, asociación civil, comités, fundaciones, y las reguladas también en normas especiales, cooperativas, comunidades campesinas, comunidades nativas, organizaciones sociales de base, versus las otras personas que están reguladas pues por la Ley General de Sociedades, ¿no? Estamos hablando de las sociedades anónimas, abiertas, cerradas, ordinarias, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, incluso la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Ok? Sin embargo, en la no lucrativa, una característica importante es el no reparto de utilidades. O sea, puede realizar actividades lucrativas pero solamente para el cumplimiento de sus fines. Claro, no reparto de utilidades versus las personas jurídicas lucrativas, donde una de sus finalidades es el reparto de utilidades. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso de las personas jurídicas no lucrativas? Claro, la finalidad es el no lucro y obviamente el no reparto de utilidades. Pero una asociación civil, un comité, una fundación, una cooperativa, podrá realizar actividades económicas. Claro, puede realizar actividades económicas y que el producto de las ganancias de estas actividades económicas, ¿no?, sean justamente para el cumplimiento de sus fines no lucrativos. Y por otro lado, en el caso pues de las personas jurídicas lucrativas, obviamente la finalidad es el lucro, es la ganancia de estas utilidades para el reparto pues entre los socios o accionistas. Las normas que rigen a unas y a otras, decimos por un lado el Código Civil, leyes especiales, el reglamento de inscripciones de personas jurídicas, y por el otro lado de las lucrativas, la Ley General de Sociedades, el reglamento del registro de sociedades. En ambas, lucrativas y no lucrativas, ¿no?, se inician con la inscripción registral, ¿no? Se es persona jurídica, lucrativa o no lucrativa, con la inscripción registral. Y lo que es similar pues a la muerte en una persona natural, en el caso de las personas jurídicas, sería la extinción, ¿no? La extinción de la persona jurídica. Extinción que se inscribe en la partida registral de la persona jurídica y tiene como efecto, pues, da de baja la denominación o razón social que tiene esta persona jurídica a efectos de que simplemente se cierre su partida registral, ¿no? Es la muerte jurídica de la persona jurídica como tal. Entonces, dentro de este marco general todavía de personas jurídicas lucrativas y no lucrativas, ¿no?, antes de empezar a ver ya el tema de lo que es el tema societario, habría que señalar, por ejemplo, que dentro de esta regulación, el artículo 76 del Código Civil establece que la existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica se determinan por las disposiciones del presente Código o de las leyes respectivas, y la persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. Claro, lo que pasa que, en primer lugar, existen, y hay que señalarlo en forma clara y precisa, que en nuestro sistema jurídico, ¿no?, en nuestro sistema jurídico existen personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público. Las personas jurídicas de derecho privado, como las sociedades mercantiles, como las asociaciones civiles, ¿no?, nacen por la voluntad de las personas que quieren constituirlo, o sea, la voluntad de los privados. Es fundamental para constituir una persona jurídica de derecho privado.
sea societaria o no societaria, lucrativa o no lucrativa. Sin embargo, existe otro gran espectro, que es las personas jurídicas creadas por ley. Ojo, personas jurídicas creadas por ley. O sea, la causa, el origen de la creación no es la voluntad de los privados, sino es la voluntad de la ley. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de estas personas que se crean por ley, los colegios profesionales, ¿no? Se crean por ley. Antes, las universidades nacionales. Y existen una serie de entidades que son creadas por ley. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Un órgano desconcentrado del sector justicia, creado por ley. El Colegio de Notarios de Lima o de cualquier provincia, creadas por ley. Entonces, la voluntad de creación, en este caso de las privadas, es de los propios privados. Y por otro lado, en el caso de las personas jurídicas creadas por ley, ahí es la voluntad de la ley. Voluntad de la ley que implica que esa ley de creación tendrá que ser publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Diario Oficial del Peruano, y cuya vigencia será pues a partir del día siguiente de su publicación, conforme lo señala la Constitución, salvo que la propia ley expresamente señale una fecha posterior de vigencia de esa persona jurídica creada por ley, ¿no? Salvo que hay una vacatio legis, una vigencia posterior, no al día siguiente, sino una fecha posterior. Entonces, personas jurídicas de derecho privado, personas jurídicas de derecho, ¿no?, creadas por ley, ¿correcto? Sin embargo, alguien podría decir, pero correcto, y si la publicidad, si la persona jurídica de derecho privado se inicia con la inscripción registral, esa persona jurídica creada por ley necesitará de inscripción registral o bastará la publicación de la ley, de su ley de creación en el peruano. Sí, basta la publicación de su ley de creación en el peruano. Sin embargo, en la práctica, en registros públicos, vemos nosotros que estas personas jurídicas creadas por ley tienen partidas registrales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad para que una persona jurídica creada por ley abra una partida registral? Porque la publicidad, por un lado, le otorga registro de la persona jurídica de derecho privado, y por otro lado, la publicidad en estricto la otorga la ley. Sin embargo, vemos que una gran mayoría, por no decir casi todos los colegios profesionales tienen partidas abiertas en registros públicos. El caso del Colegio de Economistas, Contadores, el Colegio de Profesores, etc., ¿no? El Colegio de Ingenieros tienen partidas registrales abiertas. Entonces tenemos, ¿qué prima? ¿La publicidad registral o prima la publicidad legal de la publicación en el Diario Oficial del Peruano? Entonces ahí hay un debate. Entonces, sí, pues, ¿qué pasa si es que una persona jurídica que se constituye en la publicación en el Diario Oficial del Peruano versus una partida registral de esa misma persona jurídica que luego se inscribe para efectos de otorgar representación a sus directivos, el otorgamiento de poderes, para que ellos puedan representar a sus respectivas personas jurídicas ante organismos estatales, privados y demás, ¿no? Entonces, la preferencia en las personas jurídicas creadas por ley, pues la tiene la ley de su creación. ¿Podría haber una discrepancia con las partidas registrales? Probablemente. Y alguien podría decir, sí, prima la ley y no la inscripción registral. Ojo, pero solamente y exclusivamente en este tipo de personas, las creadas por ley. La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. Según el artículo 77 de nuestro Código Sustantivo, la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley. Y la eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los 3 meses siguientes de haber sido inscrita. Y si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes los hubieran celebrado son limitada y solidariamente responsables frente a terceros.
Hay algo fundamental y es importante también conocerlo, que ¿por qué se crea una persona jurídica? Claro, decimos que las finalidades y objetivos de una sola persona serían imposibles si es que no se reúne de otras personas jurídicas o naturales para poder conseguir las finalidades lucrativas, ¿no? O no lucrativas, altruistas o no altruistas, por las cuales pues se forma una persona jurídica, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un grupo de personas que incluso firman un acta de fundación de una persona jurídica, ¿no? Elaboran un estatuto, eligen a un primer consejo directivo o directorio, sin embargo, no inscriben todavía esta persona jurídica como tal en el registro, para que sea persona jurídica. Todavía son una organización de personas no inscritas, pero sin embargo realizan actos, contratos, compran un local para la persona jurídica, ¿no? La pregunta es, ¿y qué con la responsabilidad de sus directivos, incluso integrantes de esta organización de personas aún no inscritas? La responsabilidad es ilimitada y solidariamente frente a terceros. Ojo, ilimitada hasta incluso con su propio bolsillo. Y estamos hablando, ¿no?, que una de las finalidades importantes de la constitución de una persona jurídica es justamente limitar la responsabilidad de sus integrantes y también de sus directivos. Cuando hablamos de persona jurídica, de estos aspectos generales que tienen que ver con la teoría de la persona jurídica, es importante también señalar, por ejemplo, los derechos tutelares del desenvolvimiento de la persona, ¿no? Pero de la persona en general, como el derecho a la libertad, a la identidad, al honor, es decir, reputación, el derecho al secreto, reserva o vida privada, derecho a la imagen, ¿no? Persona natural, qué duda cabe. El sistema jurídico le otorga todas estas prerrogativas a la persona natural. Y la pregunta es, ¿y la persona jurídica podrá gozar o goza de alguno de estos derechos que el sistema jurídico le otorga también a las personas, le otorga a las personas naturales? Tendrá derecho a la libertad, a la identidad, al honor y reputación, el secreto o reserva a su vida privada, derecho a la imagen, ¿no? Qué duda cabe que la persona jurídica ya constituida e inscrita, ¿no?, tiene un nombre, una denominación. Si es una sociedad mercantil, actuará en el mercado, haciendo uso de este nombre o denominación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, unos malos directivos realizan una serie de actos fraudulentos, estafas, ¿no? Se podría señalar, por ejemplo, que ese derecho a la imagen, a un nombre y a una reputación ganada, reputación en el sentido de imagen respecto al nombre y al posicionamiento en el mercado que de una u otra manera pudo haber obtenido, la actuación negativa de unos malos gestores, ¿no?, directores, administradores, etcétera, podría pues al interno y también en forma externa frente a los consumidores traer una imagen inadecuada, incluso lindando con la comisión de hechos ilícitos. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, hay aspectos que las personas jurídicas pueden y obviamente se dan en la práctica y podrían sufrir, así como lo señala la doctrina nacional. Pero no hablo de ese sufrimiento de la persona natural cuando, por ejemplo, pierde a un ser querido, ¿no? Ese daño a la persona, el daño moral. En el caso de la persona jurídica, entelequia, creación del derecho, ¿no? El sufrimiento, el dolor, obviamente, esta entelequia no la va a sentir, ¿no? Hay otro tipo de afectación
como persona jurídica, ¿no? Que podrá sufrir pues un daño de índole patrimonial, podrá pedir el resarcimiento respectivo, incluso su nombre, ¿no? O el buen nombre ganado, ¿no? Podrá ser atacado y demás, y podrá pedir una indemnización por ello, en caso lo considere injusto. Sin embargo, el sufrimiento y el dolor exclusivamente pues lo vivirá la persona natural. Y cuando hablamos de la capacidad de la persona jurídica, ¿no? Esta intelequia, esta creación del derecho, tendrá pues capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y cuando hablamos de la capacidad de goce, que es la capacidad general por la cual el sistema jurídico brinda tanto a personas naturales y jurídicas un espectro de derechos y deberes con los cuales se pueda desenvolver, ¿no? Como sujeto imputable de derechos y obligaciones. Y cuando hablamos de esa capacidad de ejercicio, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto una persona jurídica puede ejercer, puede ejecutar válidamente a través de sus representantes u órganos, ¿no? Puede realizar actos válidos? Dentro de la doctrina, por ejemplo, tenemos pues dos corrientes, que es la enarbolada por Savigny, que señala pues que la persona jurídica es prácticamente un incapaz. Siendo una intelequia del derecho, solamente podrá, ¿no? Ejercer sus facultades, podrá ejercer su calidad de persona jurídica a través y únicamente a través de sus representantes. Representantes que además también tendrán capacidades y poderes o sea, limitados, no ilimitados, sino limitados. Es el caso, por ejemplo, de las asociaciones civiles, ¿no? Y en un momento se habló de la acefalía de las asociaciones civiles, es decir, los miembros o integrantes de los consejos directivos de estas asociaciones civiles que fueron elegidos por periodos determinados, al cumplimiento de su periodo, se entendía que ya no tenía facultad alguna. Y en algún momento se habló en el registro, estamos hablando de los años 2000, fines del 90, inicios del 2000, se hablaba de la acefalía de las personas jurídicas no societarias, porque la gran mayoría de estatutos que estaban regulados obviamente por el Código Civil como norma general y el estatuto de la persona jurídica como su ley de leyes, pero que en el caso de las personas jurídicas no lucrativas o no societarias, la gran mayoría de estatutos señalaba pues un periodo determinado su consejo directivo, sea 2 años, sea 1 año, etc. Y al cumplimiento de su periodo, sus representantes se entendía que no tenían más facultades. Acudían al registro a efectos de querer inscribir sus facultades y eran rechazados. ¿Por qué? Porque ya no tenían facultades, el presidente había vencido su mandato y al vencer su mandato pues no podía convocar válidamente para la nueva elección del próximo consejo directivo. Y en la doctrina del Tribunal Registral desde el año 2000, específicamente desde el año 2001 hasta la actualidad, eso se ha recorrido de tal manera que en un inicio surgió la famosa denominada teoría de la representación de hecho, en el cual se aceptaba que el último presidente inscrito sin mandato vigente pueda convocar válidamente a una asamblea con el único objeto de elegir al nuevo consejo directivo. Pero esa representación de hecho, que surgió en resoluciones del Tribunal Registral, señalaba que solamente tenía un espacio de un periodo más estatutario. Si su estatuto decía 2 años, concluidos los 2 años, se entendía que ya no estaban vigentes, pero tenían 2 años más para que el último presidente inscrito no vigente pueda convocar a una nueva sesión. Eso era válido. Ya a partir del año 2001, en directiva SUNAR, se sacó lo que se denomina la representación, la teoría de la representación ilimitada, es decir, y es lo que está incorporado incluso en la actualidad, que el último presidente inscrito sin mandato vigente en la partida registral de una persona jurídica no societaria está facultado para convocar
a una asamblea general donde se elija y donde se tenga como tema de agenda exclusivamente la elección de un nuevo consejo directivo. No otros temas de agenda, sino elección de un nuevo consejo directivo, ¿no? Esa elección es plenamente válida si es que la realiza el último presidente del consejo directivo inscrito pero sin mandato vigente. Así han pasado 4, 5, 10 o 20 años atrás. No hay fecha, no hay límite, ¿no? O sea, el límite sería la edad de no sobrepasar pues, una edad normal de vida. Entonces, eso sí es factible en la actualidad y eso está inserto en el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, ¿no? Entre comillas, no societarias. Esto no pasaba y no pasa con las sociedades mercantiles, porque en las sociedades mercantiles existe pues un artículo en la Ley General de Sociedades en la cual se establece expresamente que los miembros del directorio, ¿no?, concluido su periodo por el cual han sido elegidos, continúan en funciones, ¿no?, continúan vigentes hasta la próxima elección del próximo directorio, de los próximos directores. Entonces, hay una continuación de mandato, no obstante haber vencido su periodo, por lo que dice expresamente la propia Ley General de Sociedades. Y ahí es donde vamos a lo que se denomina lo que es la teoría del órgano. La teoría del órgano, ¿no?, enarbolada por Gierke, donde señala que la persona jurídica es capaz siempre. Y él señala, ¿no?, y enarbola esta teoría del órgano al decir específicamente, o sea, que la persona jurídica es como una persona con cabeza, ¿no?, miembros, brazos, cuerpo, etc. Y pues no es incapaz, sino es plenamente capaz. Entonces, esta persona jurídica plenamente capaz, que actúa a través de sus órganos, llámese directorio, en este caso, ¿no?, el directorio que continúa en funciones no obstante haber vencido su mandato, sigue representando, sigue realizando una serie de actos plenamente válidos, ¿no? Entonces, la teoría de la representación enarbolada por Savigny, ¿no?, que señala que la persona jurídica es incapaz y solamente puede actuar a través de sus representantes en la medida que tengan pues mandatos vigentes, y la teoría del órgano enarbolada por Gierke, que señala que la persona jurídica es plenamente capaz y actúa a través de sus órganos, específicamente en este caso a través de los miembros del directorio, ¿no? Esto en principio es importante doctrinariamente conocer, y conocer también cuál ha sido ese recorrido del Tribunal Registral cuando trató de resolver el tema de lo que es la representación de las personas jurídicas que ya habían vencido sus mandatos. Entonces, dentro de estos derechos y deberes de la persona jurídica, ¿de qué derechos no patrimoniales, ¿no?, es titular una persona jurídica? Hablamos de daño a la persona y daño moral. No hay que confundir el daño a la persona jurídica con el ocasionado a sus integrantes, ¿no? Sí, pues, o sea, el ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría? Y pasó en la realidad, ¿no? Una asociación civil era un club provincial. Los integrantes, los asociados de esta persona jurídica, ¿no?, solicitan al Poder Judicial, ¿no?, el cese de los actos hostiles que un integrante, un presidente de un consejo directivo, del consejo directivo de esta persona jurídica en un club departamental realizaba, porque había hecho desmadre y medio, o sea, desfalcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos asociados de este club departamental recurren al Poder Judicial para pedir el cese de estos actos hostiles y que designen pues un administrador judicial a efectos de que acabe con la mala imagen que está causando y el daño terrible que está causando, no solamente al interno, sino frente a los terceros y que interactúan con esta persona jurídica. Entonces, es factible señalar que esta persona jurídica, ¿no?, si bien es cierto,
es titular de derechos patrimoniales, pero también de derechos no patrimoniales. Ese buen nombre, esa buena imagen ganada, no puede ser pues mancillada así por así, y la afectación a ese buen nombre ganado de esta persona jurídica podría incluso recurrirse ante el órgano jurisdiccional para pedir una indemnización de índole patrimonial, pero también no patrimonial, donde hablaremos pues de daño a la persona en general, ¿no? El daño moral, como decíamos hace un momento, el daño a la persona como dolor, aflicción, obviamente solamente lo podrá vivir la persona natural, no la persona jurídica, pero sí es factible que la persona jurídica pues sufra no solamente daños de índole patrimonial, sino también daños de índole no patrimonial. Y no hay que confundir el daño a la persona jurídica con el ocasionado a sus integrantes. Claro, si la persona jurídica es una entelequia, una creación del derecho, y se señala que entre lo que es la persona jurídica, que la persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos, ni todos ellos, tienen derecho al patrimonio de ella, ni están obligados a satisfacer sus deudas, se establece obviamente un marco divisorio entre lo que es la persona jurídica específicamente y por otro lado los integrantes de esta persona jurídica. Entonces, dentro de estos derechos tutelares del deshumillamiento de la persona, qué duda cabe que el derecho a la libertad, el derecho a la identidad, el derecho al honor o reputación y el derecho al secreto, reserva o vida privada y el derecho a la imagen son algunos de los aspectos que la persona en general, sea natural o jurídica, podría obviamente pedir que ante el órgano jurisdiccional correspondiente, en caso haya algún tipo de afectación, su cese inmediato, incluso su indemnización, no solamente de índole patrimonial, sino también no patrimonial. Sin embargo, la persona jurídica a lo largo de la historia ha sido también instrumento para que los directivos o integrantes de estas personas jurídicas realicen abusos de derecho o fraude a la ley, y donde la responsabilidad tanto de los directivos, o administradores y de los propios integrantes de la persona jurídica, en muchos casos pues se ha tenido que deslindar no solamente en el aspecto civil, o administrativo, sino también en el aspecto penal, donde se tienen que pues incorporar medidas correctivas específicas. ¿Se podrá responsabilizar directamente a los integrantes? ¿Se podrá desconocer la categoría de sujeto de derecho, o sea, de persona jurídica, suprimiendo los privilegios cuando decimos que la persona jurídica es distinta a sus integrantes? Los integrantes, y los administradores y directivos podrán usar en forma inadecuada esta creación del derecho que se denomina persona jurídica para abusar, hacer un ejercicio abusivo del derecho y fraude a la ley. Si nos podemos a pensar en los casos emblemáticos, en casos de CLAE, que se dio hace unos años atrás, o hace muchos años ya, sin embargo, queda todavía, en la mente de los peruanos que estos malos administradores o gestores finalmente acabaron en las cárceles, Y cuando hablamos de representación de la persona jurídica según la norma sustantiva, en este caso Código Civil, artículo 79, la persona jurídica, miembro de otra, debe indicar quién la representa ante esta. Estamos hablando de la representación de una persona natural, de una persona jurídica. Y cuando hablamos también de esta representación, que decimos que la persona jurídica actúa a través de sus órganos de gobierno como una unidad funcional a través de la cual la persona jurídica ejercita sus derechos, o también actúa a través de sus representantes. El sujeto que actúa alieno domine en ejercicio de un poder conferido expresamente por el poder dante, o también actúa a través de sus dependientes, el sujeto que se encuentra en una relación de dependencia respecto del principal, según el artículo 165 del Código Civil.
es el representado, otorga al representante para que lo represente frente a un tercero. En el caso de la persona jurídica, es el titular del órgano, llámese órgano de gobierno, junta general, directorio, a efectos de que sea representada frente a terceros, Y el tema de la representación frente a terceros es fundamental en la medida que la razón de ser, por ejemplo, de que se inscriba como persona jurídica, ¿no? Existe como persona jurídica desde la inscripción en registros, y la pregunta fundamental es ¿por qué la inscripción registral? ¿Por qué la importancia de la inscripción registral? Y la importancia de la inscripción registral es porque finalidad de registros, otorgar seguridad jurídica. ¿Otorgar seguridad jurídica de qué? De los actos y derechos que se incorporan ¿en dónde? En las partidas registrales o partidas electrónicas, llámese asientos de inscripción. Si es que una persona jurídica es tal desde la inscripción al registro, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la inscripción de una persona jurídica en el registro? O sea, porque nace como persona jurídica, es persona jurídica desde la inscripción, y además porque sus representantes, llámese directorios, gerentes, administradores, etcétera, tienen representación frente a terceros. ¿Y qué implica representación frente a terceros? Una cosa, por un lado, es la representación al interno de la persona jurídica, las relaciones internas. Ojo, que no es importante que sea conocido por todos, que no sea conocido por los terceros. No nos interesa. Nos interesa, ¿no?, los actos de los representantes o los titulares de los órganos respectivos de la persona jurídica a efectos de que sean conocidos por los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los particulares que quieren contratar con la persona jurídica, las instituciones del Estado, los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, alguien quiere hacer un contrato con una sociedad que brinda servicios, ¿no?, determinados, ¿no?, educativos o servicios asistenciales o servicios de índole de construcción, etcétera. Tendrá pues que hacer el contrato respectivo con aquel que figura inscrito en el registro como gerente general o con aquel apoderado que tenga las facultades suficientes de actos de disposición, ¿no?, venta o gravamen, hipoteca y demás. Y para ello pues tendrá, por el ejercicio de la publicidad formal, ¿no?, que expide registro a través de las copias literales o las vigencias respectivas que otorga la institución registral, verificar que aquel con el cual quiere realizar un contrato, ¿no?, un contrato X, sea pues el representante legal con facultades plenamente vigentes, ¿no? Si se quiere comprar un local institucional, ¿no?, la empresa inmobiliaria tendrá que verificar que quien está firmando en representación de la persona jurídica, ¿no?, es el presidente del Consejo Directivo, debidamente facultado, ya sea estatutariamente o por un acuerdo de Asamblea General, ¿no?, el que tiene facultades para realizar actos de disposición, es decir, compra-venta. Igual sucederá si se trata de una persona jurídica societaria, una sociedad, será el gerente general o el apoderado debidamente facultado según su régimen de poderes, ¿no?, que pueda realizar actos de disposición, venta o gravamen. Entonces, y por eso, y con la simple verificación de la partida registral, se podrá pues tener la certeza de que el contrato, el negocio jurídico, será plenamente válido, ¿no? Y por otro lado, también, y hablando del tema de la responsabilidad civil de las personas jurídicas, ¿no?, dos corresponden al escenario de la eficacia de los actos de la persona jurídica como tal. Por un lado, la responsabilidad ultra vires de la persona jurídica, es decir, cuando realiza actos que exceden su objeto social, ¿no?, caben las personas jurídicas sin fines de lucro. El artículo 12 de la Ley General de Sociedades establece
que los actos que exceden su objeto social, ¿no?, son plenamente válidos, en la medida pues que sean ratificados o convalidados por los órganos correspondientes de la persona jurídica societaria. En el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, ¿no?, ¿qué pasa si, por ejemplo, un apoderado de una asociación civil realiza actos no expresamente señalados en su régimen de poderes? Es decir, un apoderado que no tiene facultades de compra-venta podrá realizar actos de disposición, o sea, comprar o enajenar. En principio diríamos que no, pero ¿qué pasa si la Asamblea General, máximo órgano de gobierno, ratifica dicha compra? ¿Será factible? Consideramos que sí. Y la responsabilidad civil en exceso de las funciones del órgano representante o dependiente, según lo establecido en nuestro Código Civil, artículos 160, 161, 162 del Código Civil, serán validadas por los órganos competentes que sí tienen dichas facultades. Nosotros consideramos que sí, es factible, siempre y cuando se dé dicha validación o convalidación con las formalidades que establece su propia norma estatutaria. Y hablando pues del escenario de responsabilidad civil también propiamente dicha de la persona jurídica, la responsabilidad civil dentro del ejercicio de las funciones del órgano representante o dependiente, la responsabilidad civil con ocasión de las funciones del órgano representante o dependiente, y ambas pueden ser ya sean contractuales o extracontractuales. Claro, en general el tema de la representación al interno de la persona jurídica, societaria o no societaria, ¿no?, tiene que ver con un tema no solamente de responsabilidad frente a los integrantes de la misma persona jurídica, sino básicamente por los actos que realicen estos representantes frente a terceros. Actos que podrían reñir incluso con actos ilícitos, ¿no? El artículo 104 del Código Penal señala que el juez decretará asimismo la privación de los beneficios obtenidos por las personas jurídicas como consecuencia de la infracción penal cometida en el ejercicio de su actividad por sus funcionarios o dependientes, en cuanto sea necesaria para cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil de aquellos, si sus bienes fueran insuficientes. Privación de los beneficios obtenidos por las personas jurídicas, ok, o sea, no puede utilizar, ¿no?, una persona jurídica para la comisión de actos ilícitos, ¿no?, de delitos. Es así que, de esta manera, por ejemplo, ¿no?, el sistema jurídico existe, o sea, no existe un principio general de desconocimiento de la subjetividad de la persona jurídica o de su atribución de limitación de responsabilidad, toda vez que se presente un caso de insuficiencia en su patrimonio para asumir sus obligaciones derivadas de la responsabilidad civil. De manera excepcional, ojo, el desconocimiento de la subjetividad de la persona jurídica o de su atribución de limitación de responsabilidad operará en caso de insuficiencia de su patrimonio para asumir sus obligaciones derivadas de responsabilidad civil solo en dos casos: si la responsabilidad deriva de un delito y si se configura un abuso de derecho o un fraude a través de la persona jurídica. Y es lo que se conoce como el levantamiento del velo societario, del velo de la persona jurídica, ¿no?, cuando se configura un abuso del derecho o un fraude a través de la personalidad jurídica, ¿no?, de manera excepcional. Ahí se produce un desconocimiento de la subjetividad de persona jurídica o de su atribución de limitación de responsabilidad. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad mercantil? ¿No? Y cuando hablamos de naturaleza jurídica de la sociedad mercantil, en la doctrina existen pues posturas contractualistas, es decir, la sociedad mercantil es producto de un contrato o convenio, o la postura institucionalista, ¿no?, ya la naturaleza jurídica de la sociedad mercantil simplemente como parte del derecho mercantil, es decir, una institución, sociedad mercantil que tiene sus características propias, que no le pertenecen a ninguna rama del derecho, o la tesis mixta o ecléctica, que se mezcla entre una versión de lo que es
contractualista o convenio versus la institucionalista. Sin embargo, en la Ley General de Sociedades, como lo señala Beaumont-Callirgos, el legislador pues se ha apartado con intención y para fines legislativos de la suscripción de solo una de estas dos tesis o de la tercera, la ecléptica. Entonces, como que hay una especie de, o sea, no se dice que es un contrato es expresamente, pero se habla de convenio. Sin embargo, también hay una postura que vamos a ver cuando se señale cuál es la definición específica, y en este caso lo que señala el artículo primero de la Ley General de Sociedades, cuando define la sociedad de la siguiente manera: quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas, ¿no? Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Hablamos de convenio, convienen, ¿no?, en aportar bienes o servicios para el ejercicio de actividades económicas. Y por otro lado, ¿empresa y sociedad es igual? Cuando hablamos de empresa y sociedad, estamos hablando en los mismos términos de las mismas particularidades, empresa y sociedad. ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la sociedad? Si la empresa es la organización económica dedicada a la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, y la sociedad, ¿no?, decimos es el conjunto, ¿no?, la agrupación de una o más personas jurídicas, en este caso, que convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Y la empresa puede estructurarse ya sea adoptando un modelo individual, ya sea fundación, empresa individual, ¿no?, o IRL, o adoptando un modelo colectivo, ojo, sociedades, cooperativas, comité, asociación, ¿no? Estamos hablando, en principio, la empresa como género y la sociedad como especie. Claro, cuando hablamos de empresa, un poco que la palabra se ha degenerado o se ha malentendido en utilizar la empresa como simplemente esta unidad económica, organización económica dedicada a la producción o comercialización de bienes o prestación de servicios, con un fin netamente económico, donde no podrían estar, por ejemplo, la fundación, las cooperativas, los comités o las asociaciones. Sin embargo, la doctrina más reciente habla de un modelo empresarial individual y un modelo empresarial colectivo. Y el modelo empresarial individual estaría pues la fundación, ¿no?, y la empresa individual o IRL, así como cuando se adopta un modelo colectivo estaríamos hablando de las sociedades mercantiles en general, o de las cooperativas, comités, asociaciones, ¿no? Entonces la empresa como género y la sociedad como especie. Y la pregunta viene por aquí: según nuestra ley de sociedades, ¿cuál es el número mínimo de socios que se necesitan para constituir una sociedad? El artículo 4 habla de la pluralidad de socios. Señala que la sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un plazo de 6 meses, se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo, ¿no? Entonces, si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un plazo de 6 meses, se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. Ok, es decir, según la ley de sociedades, el número mínimo de socios que se necesita para constituir una sociedad mercantil es de 2 socios, ¿no? Esto es lo que expresamente señala la ley de sociedades, pero nuestro sistema jurídico señala también ello, o sea, afirma la pregunta: ¿se podría constituir una sociedad con un solo socio? Según el artículo 4, diera la impresión que no. Sin embargo, tanto la ley de banca
como la Ley de Mercado de Valores, señala que las sociedades subsidiarias, ¿no? Subsidiarias que están expresamente señaladas en esta ley de banca, en esta ley del mercado de valores, señalan que es factible que las sociedades subsidiarias puedan constituirse con un socio, ¿no? Y aquí hay un mandato legal, un poco rompe el esquema. Hablamos de sociedad, pues hablamos de un grupo de, ¿no? de una organización de personas, ya sean naturales o jurídicas. Claro, una cosa es hablar de una empresa individual, de la sociedad limitada. Estamos hablando de una persona, hasta incluso la doctrina también había señalado. Lo inapropiado era hablar de empresa individual, pero si estamos hablando de una sola persona natural, entonces ya doctrina más reciente acepta que si es factible constituir una sociedad solo con un socio, expresamente, estamos hablando de las sociedades, ¿no? Las sociedades que están reguladas, las sociedades subsidiarias que están expresamente reguladas por la Ley General de Banca y la Ley del Mercado de Valores, que expresamente lo señalan, cambia el esquema tradicional que se tenía de decir, pues, claro, sociedad, organización de personas naturales o jurídicas, no. Entonces hablaremos de sociedades, ¿no? De sociedades de un socio o sociedades colectivas, o sea, sociedades individuales, las que se pueden constituir con un solo socio, y las sociedades colectivas, las que se constituyen con más, pues, de 2 o más socios, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, cuando también hablamos del tema de constitución, por ejemplo, y esto podrá, si lo llevamos al campo de las personas jurídicas no lucrativas, es factible que una persona jurídica no lucrativa, llámese una asociación civil, se pueda constituir con un asociado. No es factible, ¿no? Porque aquí estamos hablando ya también de mayorías, ¿no? De mayorías. Entonces, y el propio Código Civil, en este caso sí, expresamente define, ¿no?, a las asociaciones civiles, por ejemplo, como la organización de personas naturales o jurídicas, ¿no?, en búsqueda de fines, pues, no lucrativos. Entonces, en este caso no, tiene que haber una pluralidad. Y la cosa se va complicando más cuando se trata, por ejemplo, de una cooperativa. Acuérdense que en el caso de las cooperativas, estamos hablando de órganos de gobierno específicos, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, pero también hay comités, el Comité de Educación, por ejemplo. Entonces, en una estructura normal de constitución, 2 o 3 serían pocos. Un consejo de administración de 4 o 5 miembros, o 3 como mínimo, si hablamos de órgano colegiado, mitad más 1, más 3 el consejo de vigilancia, serían 6, más su comité de educación, otros 3 más. Entonces, un número, y hay otro comité más, un número mínimo de 12 personas para constituir una cooperativa, por ejemplo. Entonces, la cosa es mucho más complicada que decir solamente 2 socios, ¿no?, o 2 asociados, ¿no?, personas jurídicas no lucrativas, por ese lado. Ok, entonces, en el espectro de las personas jurídicas, el número, en principio, es fundamental para poder señalar cuál es, pues, el número mínimo necesario que se necesita para constituir una persona jurídica societaria o no societaria. Y en el caso de las sociedades, según el artículo 4, dice 2, teniendo en cuenta lo señalado, que según la Ley de Banca y la Ley de Mercado de Valores, no es factible que se pueda constituir una sociedad subsidiaria solamente con un solo socio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, antes de finalizar, quisiera señalar que la importancia de las personas jurídicas en nuestro sistema, en el sistema jurídico peruano, es fundamental, y hay que entender que la labor de inscripción registral, o sea, ese tercer requisito, ¿no?, dentro de una visión tridimensional del derecho, que es la inscripción registral para ser persona jurídica, es fundamental. Sin embargo, esta inscripción registral
como veremos en las siguientes sesiones, a lo largo de producción de precedentes vinculantes, precedentes de observancia obligatoria del Tribunal Registral, así como de acuerdos del Tribunal Registral desde el fines del año, desde el año 2001-2002, que se dio el primer pleno del Tribunal Registral, ¿no? A la actualidad, el viernes pasado, hace un par de semanas, 7 de octubre, se dio el pleno número 150 del Tribunal Registral. Es decir, estamos hablando de 150 plenos registrales, donde se han dado pues tanto precedentes de observancia obligatoria o plenos vinculantes, versus también los acuerdos del Tribunal Registral. Y como ustedes sabrán, plenos vinculantes o precedentes de observancia obligatoria, que son pues de cumplimiento obligatorio tanto para la primera, registradores públicos, y segunda instancia registral, versus los acuerdos del Tribunal Registral que no llegaron a ser plenos registrales, plenos de observancia obligatoria o vinculantes, que son simplemente de aplicación, o sea, obligatoria para los integrantes de las salas del Tribunal Registral. Sin embargo, un registrador podría optar el criterio como válido de un acuerdo registral, que no lo obliga, pero podría estar de acuerdo o conforme con un acuerdo del Tribunal Registral. ¿Y por qué hago esta mención? Porque es importante señalar que cuando hablemos tanto de órganos de gobierno de las sociedades mercantiles, ya sea Junta General, Directorio, Gerencia, haremos hincapié pues a lo que es básicamente también cuáles son los precedentes vinculantes respecto a cada uno de estos órganos de gobierno. ¿Cuál es su aplicación práctica? ¿No? Ustedes como abogados o como parte del sistema registral o del notariado podrán pues utilizar válidamente, no sea en la calificación o constitución de estas personas, sino también en la asesoría frente a sus clientes respecto al manejo, ¿no? Al manejo de estos precedentes vinculantes para poder constituir una persona jurídica. Y no solamente constituir, sino en general tener en cuenta cuál es pues toda la gama de aplicación precisa de estos precedentes vinculantes para el uso no solamente de la Constitución, sino de los demás actos o actos más importantes de la persona jurídica. Y por otro lado, también señalar que ya a partir de la siguiente sesión, que vamos a ver específicamente el tema de la Constitución y reserva, y como nos señala este artículo 5 de la Ley de Sociedades, que la sociedad se constituye por escritura pública, ¿no? Hablaremos pues de las modalidades y demás, incluso la Constitución virtual, que en la actualidad se ha implementado, ¿no? Por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Hablaremos también con relación a lo que es la reserva de denominación y de razón social, cuál es el contenido, lo que señala la ley y también el reglamento del registro de sociedades, para finalmente también señalar, por ejemplo, que según el artículo 6 de la Ley de Sociedades, la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción, al igual que las personas jurídicas de derecho privado reguladas por el Código Civil o leyes especiales. No se adquiere la condición de persona jurídica desde la inscripción registral y mantiene dicha condición hasta la inscripción de su extinción, ¿no? En la partida registral correspondiente. En la partida registral correspondiente. Muy bien, entonces ya a partir de la siguiente sesión vamos a dedicarnos a desarrollar el esquema de constitución, de reserva, cuáles son los casos prácticos, resoluciones aplicables a las diferentes modalidades de constitución y aplicables a todas las sociedades en general que regula la Ley General de Sociedades, y teniendo en consideración, repito,
estos precedentes vinculantes y acuerdos, en algunos casos del Tribunal Registral, que nos den pues el derrotero en concreto de la forma de poder constituir, incluso señalar cuáles son estos aspectos más importantes, o sea, de predictividad registral, para que los títulos que se presenten a registros pues no sean observados y menos tachados. Muy bien, les agradezco por su atención el día de hoy y nos estamos comunicando en la próxima sesión. Gracias y buenos días.